Nos interesa tu salud mental. Si estás interesada o interesado en comenzar un proceso terapéutico, puedes contactarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, chat de Telegram o mandando un mensaje personal a la página de Facebook. Búscanos como Verbalizaciones. Escríbenos y resuelve tus dudas ya. Bienvenidos, estamos nuevamente en un nuevo programa de Verbalizaciones, con esta nueva charla iniciando el año y con una intervención que ya tenía tiempo esperando y queriendo realizar, y también con un tema en particular que ya quería tratar casi desde que inició el mismo proceso del programa, ¿no? Tenemos a un gran invitado, tenemos aquí al doctor Antonio Ríos Ortiz. Él es un médico psiquiatra, me parece... Citando directamente, me parece una tarjeta de presentación que vi de usted que se especializa en casos de esquizofrenia, pero ya me pondré un poquito al tanto de esta situación, ¿no? Y pues vamos a tratar ahorita un tema muy en particular. De inicio, no sé si tenga algo que mencionar al respecto de la presentación, doctor. Ok. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, soy médico psiquiatra, hice después la alta especialidad en neurobiología de la esquizofrenia, que sería pues digamos que el área clínica en la que me especializo, aunque pues de todas maneras pues atiendo pacientes pues de psiquiatría en general. Hice la maestría en ciencias médicas de parte de la UNAM y estoy ahorita cursando otra maestría en terapia transpersonal, que a lo mejor pues va a dar ahorita un poco de qué hablar a lo largo de la entrevista. Sí, exactamente. Independientemente de muchas, quizás, todas estas títulos que menciona, va a sonar quizás también curioso respecto al tema al que le invité a hablar, pero principalmente el tema en que va a girar esta charla en particular, y algo en lo que sí no sé qué tanto queda claro durante las charlas, pero tal cual este espacio de verbalizaciones lo abrí con esa intención de que, y se lo mencioné en un mensaje para contactarlo, con la intención de que existiera al menos en cierto momento durante la charla un espacio para cierto comentario subjetivo, desde ya la misma práctica profesional que tiene uno como profesionista de la salud mental, y quizás no tanto así desde lo mismo personal, de la vida personal de uno, pero queda este espacio bueno, yo opino esto acerca de este tema que estamos tratando, ¿no? En general, esto es como la médula de verbalizaciones, el hecho de ver también cierto espacio de subjetividad. Entonces, directamente invité al doctor Antonio con la intención de hablar plenamente de qué percepción se tiene acerca de la subjetividad, qué tanto se puede expresar la subjetividad de un profesional de la salud mental. De inicio, sí quisiera iniciar con una pequeña... diría historia, pero una situación que se presentó por ahí, y le platicaba de hecho al colega con el que de vez en cuando hago aquí las charlas, y se la platico también a usted. Hace tiempo veía que en la red social esa de Facebook, dentro de una página donde se hace, pues sí, publicaciones acerca de psicología en general, pero se enfoca más pues a tonalidad de mofa, ¿no? Que de vez en cuando publican cuestiones como de prácticas de coaching o cualquier lado donde se hace digamos, referencia a psicología, se toma la captura y se pone ahí, ¿no? Para hacer como burlas de ello. En una ocasión me tocó ver que publicaron un comentario que es un chico acerca, ni siquiera voy a hacer como que la misma, digamos, tema que se estaba haciendo porque es irrelevante para lo que se está tratando, pero hizo un comentario muy personal acerca de un tema de una comunidad que se estaba hablando muy en particular ahí. Lo estaba haciendo él plenamente de su perfil personal. A la par de esta captura se acompañaba de otra captura de su página personal, donde se decía él mismo que era que él era psicólogo y que lo combinaba con cierta
también no voy a decir tal cual porque es irrelevante para esto, con una religión, tal cual, que se enfocaba pues como con esta corriente. Y tal cual, pues a raíz de esto, cantidad de comentarios haciendo mofa justamente de cómo iba a pensar este tipo de cosas si era psicólogo, ¿no? O si estaba ejerciendo, digamos, esta creencia religiosa personal. Y a raíz de esto, pues sí, cantidad de comentarios en relación a esto, cómo alguien así hace la práctica, cómo puede pensar de esta manera. No obstante, él en ningún momento dentro de su comentario, en primera no usó ninguna ofensa, no usó ningún insulto, ni dijo yo como psicólogo opino esto, o yo como creyente de esa religión opino esto, ¿no? Se hizo como que este simple fenómeno de un hombre de paja en función de voy a atacar su argumento en relación a quién es, en qué puedo atacar acerca de su persona, ¿no? Voy a atacar su argumento desde su persona. Entonces, se me hizo muy curioso esto que estaba sucediendo en primera, porque sí, de mala onda, alguien se metió directamente a su perfil para ver qué podía investigar, ¿no? Hasta que dio con esa página personal y vio que se dedicaba a esto. Se me hizo muy curioso entonces también la cantidad de comentarios que se estaban diciendo en función de ello. Muy en particular esto, ¿no? El por qué, cómo se usó esta función de es un profesional de la salud, cómo puede pensar este tipo de cosas, ¿no? Y lo planteó directamente, no hizo ningún comentario como que tan fuera de lugar a mi parecer, pero se atacó directamente en cuestión a esto, desde su papel de profesional de la salud. Entonces, desde aquí retomo también como este tema muy en particular, ¿no? ¿Qué tanto se nos permite como profesionistas de la salud mental hasta cierto punto hacer manifiesto algún pensamiento acerca de alguna posición, pues de algún movimiento justamente, o alguna creencia religiosa, desde una postura espiritual, quizás desde alguna postura política en determinado momento, y por qué esto habría de afectar a su área, ¿no? Evidentemente va a haber matices y es algo que sí deseo que desarrollemos ahorita, pero quería iniciar tal cual como en este ejemplo, ¿no? Y es que personalmente ahorita quisiera escuchar justamente su opinión acerca de cómo percibe este ambiente, pero a mi parecer siempre he sentido que como que la figura del profesional de la salud mental, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, es una figura muy mitificada. Primero pues este clásico comentario que seguramente usted ha escuchado también, ¿no? Pero el clásico, a ti no te debería de afectar porque eres psicólogo, ¿no? No te debería enojar, no te deberías poner triste porque eres psicólogo, ya sabrías cómo manejar este tipo de situaciones. Quizás hablando incluso desde un pensamiento más abstracto, desde el clásico concepto del supuesto saber que manejaba Lacan, ¿no? Esta idea de que tú ya deberías saber este conjunto, de tener ese conjunto de saberes para saber cómo tratar esta problemática en particular, sea cual sea, hablándolo incluso desde arquetipos. Siempre he pensado justamente que es una figura rodeada de arquetipos, la figura del profesional en la salud mental. Tenemos que ser el sabio, tenemos que ser esta figura de credibilidad, esta figura intelectual, siempre tener una opinión de cualquier tema, no importa cuál, pero tener una opinión acertada acerca del tema. Tiene que ser un tipo corriente, tiene que ser alguien honesto, ético en su trabajo, tiene que ser el clásico explorador, tiene que ser mente abierta ante cualquier situación. Evidentemente tiene que ser un cuidador en esta cuestión de ser muy empático con los temas de otras personas, y hasta cierto punto ser el inocente, ¿no? Ser esta clásica persona buena vibra, sencillez hacia las demás personas, ¿no? Entonces, a la par tenemos que cargar como con todo este conjunto de ideaciones que ya se forman directamente sobre nuestra persona en cuanto se plantea soy profesional de la salud mental. No sé si tuviera algo que retroalimentarme hasta el momento acerca de esto que le comento. Exacto, ¿no? Creo que, bueno, al principio comentabas esto, ¿no? Es que yo como psicólogo opino que tal cosa, ¿no? Y creo que ahí es como un punto medular, ¿no? El como psicólogo, ¿no? O sea, como si el ser un profesionista de la salud mental fuera una especie de traje o de disfraz o hablando de arquetipos, ¿no? Como esta máscara que se pone uno para salir al ruedo, ¿no? Y para entrar al consultorio y ejercer un rol, ¿no? Y entonces es como esta diferencia de roles, ¿no? De quién soy como psicólogo, como psiquiatra, como médico, y quién soy como individuo, ¿no? Como ente, pues sí, personal, ¿no? O desde mis propias creencias, convicciones políticas, de valores, etcétera.
Y pareciera que justo, como comentas, ¿no? Que el profesional de salud mental pues tiene como todos estos arquetipos encima, ¿no? Y como todas estas idealizaciones. Y creo yo que particularmente como médico tiene pues más como esta, pues sí, como una gran idealización, ¿no? O sea, pienso incluso desde el lenguaje, ¿no? O sea, cuando alguien va con su terapeuta, pues muchas veces se hablan de tú, ¿no? O se habla por su nombre, ¿no? Así de, no, pues mira, Margarita me dijo que hiciera tal cosa, ¿no? Pues Margarita es la terapeuta, ¿no? Pero con el psiquiatra o el médico en general, pues sí es como el doctor, ¿no? Y como que hablarle de usted, y es como un trato mucho más lejano, ¿no? Como esta figura de autoridad. Incluso le digo, la misma bata blanca, ¿no? Como este ejemplo de pureza, de perfección, que tiene que ser como este modelo a seguir y que es como un ente intachable y que no puede cometer ningún error, entre comillas, ¿no? Ningún pecado en su vida personal, porque pareciera que no existe, ¿no? O sea, hacia afuera pareciera que el médico en particular, y creo que pasa con muchos otros profesionistas, ¿no? Es médico siempre, ¿no? Y entonces no puede tener una vida personal fuera de la medicina y tiene que cumplir como con estos estándares de idealización todo el tiempo, ¿no? Respecto a si se puede o no compartir como ciertas convicciones, ¿no? Por ejemplo, es el caso, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy de X religión o apoyo tal ideología política o etcétera. Creo que es pues un terreno complicado, ¿no? A lo mejor creo que depende mucho pues de estos fenómenos transferenciales entre el paciente y el profesional, y creo que esto es algo que pasa incluso en otros ámbitos, ¿no? No solo en salud mental. O sea, creo que pues puede ser algo tan lejano como un cirujano, ¿no? Alguien que te va a operar, a lo mejor un hueso que tienes roto y te va a poner unos clavos, y a lo mejor podría ni siquiera hablar contigo y nada más lo que le interesa es ponerle los clavos al hueso. Pero a lo mejor habrá personas, ¿no? Del paciente que dice, no, pero a ver, ¿cómo que yo voy a ir con un doctor que es del partido político contrario al mío, ¿no? Y entonces este fenómeno, pues sí, más social, en el que pues como esta diferencia entre colectivos, ¿no? Y entonces que el individuo es como absorbido por la tribu, y entonces no voy a ir con alguien de la tribu opuesta, ¿no? Aunque a lo mejor sea el mejor cirujano de rodilla del mundo, pero no voy a ir con alguien de este partido político, ¿no? O de esta religión, ¿no? Porque entonces eso ya automáticamente lo hace un mal individuo para mí, ¿no? O sea, como que alguien que está como muy casado con cierta ideología va a pensar que todos los de la ideología opuesta son pues totalmente, pues vaya, con calificativos negativos, ¿no? Como persona o como individuo. Creo que ese es uno, digo, quizá no es una explicación total, pero creo que sí es un punto importante, ¿no? El cómo el identificarte con cierta postura puede generar un rechazo o al contrario, una aceptación, pero ya está generando un sesgo pues de parte del paciente, ¿no? De parte del consultante, ¿no? Que ya va a decir, bueno, como le va al mismo equipo que yo, pues entonces sí es de los buenos, pero si le va al equipo contrario, entonces es de los malos, ¿no? Y creo que eso ya puede ir desviando la relación. Y digo, si eso ocurre en algo como puede ser en cirugía, en psiquiatría o en psicología, ¿no? Que son pues una relación pues mucho más personal, ¿no? Que se abordan aspectos pues sí más íntimos, pues sí creo que el sesgo pues es mucho más marcado y afecta mucho más la forma en la que se da esta interacción. Uh-huh. Sí, creo que aquí una de las quejas o reproches más marcados justamente es esta parte de hacer este intento de separar la persona del profesional, ¿no? Tal cual, de hecho, rescataba algunos comentarios en particular que vi que hacían mucho alarde a esto, veía y citándolos completamente, ¿no? El primero de ellos, chale, por gente así, el público no considera con seriedad ir al psicólogo. Si no sabes separar la vida profesional, religiosa y personal, mejor no ejerzas. Diría otro, me da tanta rabia ver a gente así de inmadura que no sabe separar la vida profesional, religiosa y personal. Otro, separar la vida profesional de cualquier juicio, ideología, creencia personal es súper importante. Si no puedes separarlo, no deberías estar dando terapia a nadie. Y por último, ya únicamente una persona que sencillamente señaló su religión, ¿no? Y vuelvo a decir, ni siquiera la menciono para evitar cualquier situación, pero dice, bueno, es inserta religión, por eso piensa así. No. Entonces, hago mucho esta situación. En primera, yo sí quisiera dejar bien enmarcado esta cuestión, ¿no? De manera aquí,
comenzamos con subjetividades, ¿no? De manera bien personal sí estoy de acuerdo hasta cierto punto con esta parte, ¿no? Sí estoy muy de acuerdo que uno frente a paciente no va a evangelizar, no va a inculcarle, a afiliarle a un partido político, no va a coaccionarle ciertas ideologías de género. Vamos a adaptarnos justamente a la realidad y pues a la realidad tal cual y al ambiente de la persona, ¿no? Del paciente, de la persona que estamos teniendo enfrente. Directamente también, si por ejemplo viene una persona conmigo y me dice estoy teniendo algún ataque de ansiedad, alguna crisis, y al estar analizando cuáles son sus estrategias justamente para intentar contener la situación desde su propia persona y me dice, pues yo en el momento en que siento esto me alejo y me pongo a rezar algo, ¿no? Yo desde mi postura no le voy a decir, no, eso está mal, déjalo, eso no funciona, mejor intenta esta otra cosa. No, sencillamente vamos a tratar de, pues, ampliar un tanto sus estrategias, ¿no? Y también va acompañado de eso que intente hacer otras cosas. Pero no le voy a decir, no reces, eso está mal. Evidentemente no, ni tampoco le voy a decir, no, este salmo no funciona, mejor vete a leer este otro, ¿no? Este es el efectivo. Entonces, desde este lado sí, no estoy para nada en desacuerdo de lo que se menciona en esta clase de comentarios, pero sí me salta mucho esta parte de, insisto, hay mucha como reproche al si piensas esto como persona, no deberías de llevarlo hacia lo profesional, ¿no? Pero porque también si dejamos que lo que se hace como profesional ataque a la persona, ¿no? En este mismo contexto resulta bastante contradictorio. Y pues sí, independientemente, como ya lo mencionó usted ahorita, por mucho que ejerzas alguna profesión, pues no dejas de ser una persona con un punto de vista crítico, algo subjetivo, y al que no estés de acuerdo de repente con una ideología o pues algún movimiento, pues no tendría por qué afectar directamente. Y por eso hacía mucho remarque en el ejemplo que daba de estas capturas que pasaron de esta persona, ¿no? En ningún momento dijo, yo como psicólogo pienso eso, o yo como ejerciendo esta religión pienso eso. Sencillamente se dijo y ya. Es algo que sí me hace mucho ruido en respecto a esto, ¿no? Y ya lo mencionaba también ahorita. Me resulta también curioso cómo es una problemática que está como muy focalizada también a este cierto tipo de profesiones. A lo mejor yo no dejaría de ir quizás con un dentista porque tiene otra religión que yo, ¿no? Pero quizás sí también en algunas ramas médicas pues se pudiera llegar a presentar este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor me meto en terrenos medio espinosos, pero no sé si vio ahora que estuvo un poquito más movimiento esta cuestión de las leyes antiaborto y este tipo de cosas. En cuanto se comenzó a hablar de que existía esta posibilidad o incluso se despenalizaba, surgió cierto movimiento de médicos que directamente dicen, yo soy médico, yo puedo practicar el aborto, pero por mis propios intereses, por mis propias creencias no lo quiero practicar, ¿no? Y aquí no me mueven porque pues dentro de mis creencias esto no es correcto. Entonces también aquí se pudiera meter esta clase de cuestiones de cómo afecta cierta subjetividad a estas son mis creencias, hasta aquí llego yo y hasta aquí llega mi profesión. Exacto, ¿no? Y que bueno, legalmente existe esa figura para salvaguardar esta diferencia, ¿no? Entre el profesional y la persona, y estos debates que puede haber cuando se mezclan, ¿no? Que es, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Si alguien es médico, es ginecólogo, pero dice, pues veo por mis valores, por mi religión, yo no voy a practicar un aborto. Y entonces puede, bueno, que aplica para muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que lo del aborto es a lo mejor lo más evidente. Pues el médico tiene derecho a ejercer esta objeción de conciencia, ¿no? Que es una cuestión bastante delicada, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿y el paciente qué, no? O sea, ¿qué es más importante, no? El derecho del médico o del profesionista de ejercer sus principios morales, ya sea basados en una religión o en una cuestión cultural, lo que sea, y el derecho a la salud del paciente de recibir esa atención, ¿no? Y entonces decir, bueno, a ver, sí, a lo mejor por tus principios morales no tendrías que realizar ese procedimiento, pero tu deber, tu obligación como profesionista de la salud es ofrecer esa atención que está demandando esta paciente, ¿no? Y que aquí, bueno, según yo, en instituciones públicas, pues existe ese deber, ¿no? Que
Bueno, en instituciones privadas es más fácil porque pues, uno puede decidir qué atiende o qué no atiende, pero en instituciones públicas donde el médico recibe un sueldo por atender sus pacientes en su jornada, puede pues alegar esta objeción de conciencia, pero tiene la obligación de referir al paciente con alguien más que sí pueda realizar esto, ¿no? O sea, si hay 2 ginecólogos en la clínica, pues alguien puede decir, bueno, yo no hago abortos, pero pues mi compañero sí los hace y entonces el paciente sí recibe la atención, ¿no? Digo, que puede ser más complicado, ¿no? O sea, porque qué tal si solamente hay uno en la clínica, ¿no? Entonces, Sí. y al significar referirlo a otra clínica en otro lado, ¿no? Y entonces es como poner en debate estos dos derechos, ¿no? Con cuestiones a lo mejor menos complicadas, pues creo que sigue siendo un terreno difícil, ¿no? Como dices bien, no es nuestra labor como profesionales, particularmente de la salud mental, ¿no? El ir evangelizando, ¿no? O el ir, o partir, o tomar decisiones profesionales a partir de una creencia personal. Uh-huh. Pero cuando estas creencias, y mencionas algo importante, ¿no? Este concepto de realidad, o sea, cómo se construye la realidad. Y si la realidad personal de cada individuo pues, parte de sus propias convicciones religiosas, morales, culturales, entonces eso está modificando también su práctica clínica, ¿no? O sea, creo que hay muchos debates al respecto. O sea, por ejemplo, déjame recordar bien cómo era el caso, ¿no? Me acuerdo bien, el punto era, creo que era alguien que tenía como antecedentes penales, ¿no? Que había estado en la cárcel no sé cuánto tiempo por asesinato, sale de la cárcel, cumple su condena y después tiene una enfermedad cardíaca y recibe un trasplante de corazón. Pues fue la persona esta que fue noticia hace unas semanas que recibió un trasplante de corazón de puerco. Sí. Y bueno, esa persona pues tenía antecedentes penales y entonces pues surge esto, ¿no? O sea, pero es que entonces es un asesino, él no debería estar recibiendo este trasplante y ese corazón mejor debió haber sido para una buena persona. Ajá. Que creo que esto es pues un dilema ético pues bastante complejo porque, bueno, por una parte pues él ya cumplió su sentencia, ¿no? Y el hecho de, si fueron 30 años, pues ya cumplió sus 30 años, ¿no? O sea, esa deuda con la sociedad ya la saldó. Y el haber cometido X o Y crimen no lo exime, no le restringe su derecho a la salud por el resto de su vida, ¿no? Pero cuando uno está en el campo de batalla, pues sí es difícil decir, a ver, me acaba de llegar a urgencias ese tipo que acaba de matar a alguien por asaltarlo y a lo mejor en el asalto, en la riña, pues él recibió un balazo, ¿no? O una cuchillada. Y entonces yo tengo que salvar la vida a esta persona que acaba de intentar asesinar a alguien más. Y entonces es una forma en la que mis valores como médico están interfiriendo en el ejercicio clínico, ¿no? Que digo, para fines legales, pues uno tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? O sea, si le llega un paciente, pues tiene que atenderlo igual, con la misma calidad que atendería a cualquier otro, ¿no? Pero creo que sí me parece bien difícil en muchos casos, pues hacer como esta diferencia, ¿no? O sea, claro, en extremos como más caricaturescos, ¿no? Como el que menciones, pues sí, desde luego que el psiquiatra o el psicólogo pues no te va a estar diciendo qué salmo leer, ¿no? O no, mira, tú encomiéndate a Diosito y con eso ya vas a salir de la depresión, o al contrario, decir, no, mira, deja eso, no vas a estar perdiendo rezando, eso no sirve para nada, tú nada más tómate esta pastilla, ¿no? Pero creo que sí hay aspectos más grises en los que sí es bien difícil como separar la persona del profesionista y las obligaciones de este profesionista, ¿no? Sobre todo cuando se habla de estos valores, que creo que en el campo de la psicoterapia pues puede ser aún más complejo, ¿no? Que en el área meramente médica. Sí, como mencionaba, me parece que también, quién sabe quién habrá sido esta misma persona que mencionó del ejemplo, ¿no? Quién sabe incluso si sería buen profesionista o por ahí mismo lo tomó. Pero me parece que justamente en estas áreas como de cuidado de la salud en general es donde se hace más presente ese tipo de situaciones, ¿no? Y digo, también, ahorita menciona este ejemplo de un caso de asesinato, por ejemplo, ¿no? Pero también existen por ahí como que es la clase de leyendas urbanas también en la que, por ejemplo, donde hay un accidente de coche, ¿no? Que también hay cierta como que restricción a querer atender a la persona que causó el accidente, ¿no? Porque pues fue el que lo causó, quién sabe, no estoy diciendo que sea cierto, pero existen por ahí esas creencias. Pero esto me lleva también como a que esa misma situación,
y ya metiéndonos quizás un tanto a experiencia personal, ¿no? Da de momento también cierta percepción de que quizás este martillo enjuiciador que está constantemente mirando qué hacen otros profesionistas son otros mismos colegas, ¿no? Otros mismos personas que están dentro del área. No sé si quizás también en una suerte de percepción de yo estoy dentro de este gremio que sí sigue las reglas y tú no, y te expulso, ¿no? O quizás en ensalzar mi postura de que yo soy más profesional que tú. Alguna situación así, no sé desde dónde venga como que esa situación, pero personalmente sí me da esta percepción de que son los mismos, del mismo gremio de la salud mental, los que si ven que hacen algo distinto, que le muestran por otro lado, mírales, un brujo, ¿no? Casi directamente está haciendo brujería desde su misma práctica. Y es algo que quisiera también tratar directamente, ¿no? En primera sí, como que preguntar desde su percepción cómo ve esta cuestión de si son los mismos justamente otros colegas los que son como más demandantes en esta situación, pero particularmente remarcando esta parte, ¿no? Un arquetipo que no mencioné justamente, que también me parece que va muy ligado en ocasiones a estas prácticas, justamente es el arquetipo del mago, ¿no? Y no directamente llamándolo quizás desde lo esotérico y estas partes, ¿no? Pero sí esta figura del arquetipo inspirador que propicia justamente cambios a raíz de algún movimiento por ahí. Entonces, esta parte justamente, antes de hacer, digamos, preguntas muy, muy directas respecto a esto, no sé usted cómo se ha encontrado, cómo ha lidiado justamente esta percepción dentro del mismo ambiente profesional y o personal respecto a ciertas creencias personales que se tienen en cuestión a lo profesional. Creo que justamente por eso muchas veces uno como que pues suele ser como más reservado frente a otros profesionales, ¿no? Por este miedo a ser juzgado. Sí. Porque creo que son estas personas que atienden a personas, ¿no? Ya, pues, cualquier profesional de la salud, sea psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeras, terapeuta, fisioterapeuta, etcétera, tienen esta figura de autoridad, ¿no? En la que, así como yo tengo la capacidad de decidir este está enfermo y este está sano, eso creo que, y no me parece lo más correcto, pero creo que sí se expande a otras áreas, ¿no? Y entonces el médico, el profesional de la salud, va a determinar quién está bien o quién está mal, ¿no? O quién hace las cosas correctas y quién las hace incorrectas, incluso dentro de su mismo gremio, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues es esta lucha de egos y esta lucha de tribus, ¿no? Por ejemplo, con cosas tan... Digo, a lo mejor se me dice, bueno, es que hay un terapeuta que, pues además de su terapia o dentro de su terapia, mezcla, no sé, cuestiones de angelología o de cuestiones chamánicas, etcétera. A lo mejor ahí está muy evidente, ¿no? Que lo van a tildar de brujo, de chamán, de charlatán, etcétera. Pero hay ramas, ¿no? A lo mejor como más oficiales, que aún así tienen como este sesgo, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de la psiquiatría, por ejemplo, y creo que pasa lo mismo dentro de la psicología, depende de dónde se formó uno, ¿no? A lo mejor alguien tiene como una visión más psicoanalítica, ¿no? Y más apegada al psicoanálisis. Y hay otros sectores que dicen, no, pues a ver, el psicoanálisis es charlatanería del siglo XIX, eso no tiene ninguna validez, eso es casi lo mismo que brujería, aquí somos conductistas, ¿no? Y esto sí es ciencia, y esto sí es lo validado, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor dentro de conductistas, aún así, ¿no? Dice, bueno, pero a ver, estos se hacen de estas terapias de tercera generación, son psicólogos contextuales, que es como un tipo de estas terapias de conducta, pues yo, para quienes no sean terapeutas psicólogos, pues que tengan un poquito de contexto, dentro de las terapias de conducta hay como estas 3 generaciones, ¿no? De esa tercera generación de terapias contextuales, pues está cuestiones como lo del mindfulness, y a lo mejor algún cognitivo-conductual como muy ortodoxo dirá, no, a ver, eso de que lo voy a poner a meditar y demás, esas cosas ahí ya son como New Age, y alguien de mindfulness dirá, es que el TCC, la terapia cognitivo-conductual ya está obsoleta, eso es de los 50, lo de ahora es el mindfulness y las terapias contextuales, etc. Entonces, realmente no importa entre qué grupos esté, siempre va a haber como esta pelea entre tribus, ¿no? Entre lo que yo hago es lo bueno y si tú haces otra cosa distinta, tú no sabes, tú eres un ignorante, tú no tienes validez, etc.
pero creo que es una lucha de egos que existe, yo creo que en cualquier campo profesional, ¿no? En cualquier campo de ejercicio del ser humano, pero aquí creo que sí va como muy, muy de la mano con la, pues con la reputación o con la validación que va a tener este profesionista, y pues no sé, creo que este juicio pues viene de este mismo gremio. Uh-huh. Sí, directamente no lo había visto desde este lado que lo plantea usted. De hecho, sí está muy remarcado que desde esta especie de lucha de egos respecto a qué corriente llevas. Sí, tal cual, ahí están tachando al... justamente vuelvo a plantear este fenómeno del hombre de paja, ¿no? En cuanto se presenta el psicoanálisis, no, es que eso es brujería, Freud era un cocainómano que hablaba de sexo nada más, espérate, ¿no? Van con un humanista y le dicen, tú vete a hablar con tus sillas en tu ejercicio de representación. Entonces sí existe como mucho contraste esto en cuestiones a yo soy como que la única corriente funcional, ¿no? Ante todo, y sí hace falta como mucha apertura también a, pues a algunas personas les puede llegar a servir este corriente que quizás no llevas tú, o hasta su mismo tipo de personalidad. También esto afecta también mucho en cómo va a ser la relación entre paciente y terapeuta, ¿no? También incluso hasta dentro de este tipo de cosas. Pero directamente esto, y no quisiera como dejar de pasar también esta parte teniéndolo también aquí ahorita como invitado. Tengo presente, ya usted también lo hablará, qué tan a la apertura que usted lo considera adecuado, pero tengo presente que usted también justamente tiene cierto gusto también justamente por algunas clases de terapias alternativas también. Quisiera saber también directamente esta situación, ¿no? El hecho de cómo fue el hecho de la situación de haber llegado quizás a esta clase de alternativas, si directamente usted las practica o únicamente las tiene como conocimiento general de manera personal, si en algún momento incluso considera usted que es viable pues juntarlas durante la misma práctica, o si las tiene muy definidas. Personalmente, por las cosas, los perfiles que he visto que usted que maneja, veo como muy, muy, muy delimitado. Yo soy yo soy el doctor Antonio, yo soy el doctor Antonio personal, yo soy el doctor Antonio con esta clase de intereses espirituales, ¿no? Sí lo veo como muy definido, entonces no pensaría a lo mejor que haga esta clase como de combinaciones de ningún tipo, pero más me gustaría justamente saber cómo es su perspectiva acerca de estas situaciones, ¿no? Acerca de esa clase de prácticas, cómo es este ambiente y cómo llegó a esta clase de saberes. Exacto. Pues digamos que mi formación principal, pues sí es como muy pues basada en las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias, en este modelo biomédico occidental, ¿no? Pues primero como médico, después la especialidad en psiquiatría y la maestría en ciencias médicas, ¿no? Como muy, así como este modelo muy euroamericano de ciencias naturales, ¿no? Sin embargo, tengo como, pues sí, como mencionas, ¿no? Como un interés por otro tipo de prácticas u otro tipo de saberes, ¿no? Por ejemplo, me interesan mucho cuestiones antropológicas, me gusta mucho conocer sobre magia, sobre religión, sobre rituales. Estuve metido en la ENA estudiando algo de antropología, de las religiones, de antropología médica. Y pues ya como cuestión más personal, sí me interesa, por ejemplo, mucho conocer sobre prácticas espirituales, sobre prácticas mágicas, ¿no? Que hasta cierto punto pues sí se queda más como un interés personal, ¿no? Una curiosidad que tengo y me gusta como saber al respecto, pero creo que de alguna forma eso lleva también a intentar pasarlo, ¿no? Al terreno profesional, ¿no? O sea, porque creo que esta diferencia de saberes creo que el punto es que estamos dentro de una cultura, o cualquier persona que está dentro de una cultura tiende a desculturizar su cultura, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que tiende a ver sus propias creencias como la única verdad, y entonces los demás son diferencias culturales, yo tengo la verdad, ¿no? Y entonces si yo crecí en una sociedad occidental, voy a ver la ciencia americana y el modelo biomédico occidental como la única verdad, y entonces no la voy a ver como si fuera una creencia, la voy a ver como la verdad. Sí. Y entonces aquel que al médico tradicional, ¿no? que se forma en un modelo mesoamericano, que se forma como chamán,
o el que tiene otra formación, no sé, al hindú que se formó en la medicina de la Ayurveda, etcétera. Lo voy a ver como curiosidades folclóricas, culturales, pero no es la verdad científica que yo tengo, ¿no? Cuando el modelo científico es una creencia, es un marco cultural, ¿no? Es un modelo cultural tan válido como puede ser cualquier otro. La única diferencia es que ese es el modelo hegemónico, es el modelo que políticamente se ha establecido como el modelo dominante, pero sigue siendo un modelo cultural y estoy partiendo mis decisiones a partir de este modelo cultural. Entonces, a partir de ahí y pues de ir conociendo más cuestiones sobre antropología, es que pues viene como este proceso de cuestionar, ¿no? Pues que tanto esta formación pues está también muy, muy sesgada, la misma formación en ciencia médica o en ciencia biomédica, y ya puede haber otros saberes u otras formas de acercarse al ser humano, ¿no? Entendiendo como este ser humano como una persona o como un ser integral en el que pues no solamente es un cuerpo con funciones bioquímicas, sino que también es un individuo que interactúa en una sociedad, que interactúa en una cultura, que tiene una práctica espiritual, y entonces pues creo que este conocimiento o este acercamiento a estos otros modelos mágicos o espirituales pues puede enriquecer la práctica, ¿no? O ayudar a acercarse al paciente desde otros aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo mezclo? Como dices, ¿no? Tengo como muy, pues como las máscaras, ¿no? Para la ocasión. Sí, o sea, sí, claro. Si voy como psiquiatra biomédico, pues voy como psiquiatra biomédico, o si a lo mejor voy más con este otro tipo de posturas de terapias alternativas o de terapias tradicionales, pues es como que dejar entonces la bata a un lado, ¿no? Pero creo que hay puntos en los que sí pueden llegar a tocar e interactuarse, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, tengo cierta formación, por ejemplo, en tarot, ¿no? Que es algo que me interesa. Sí. Que, por ejemplo, tienes como esta visión, ¿no? De estos arquetipos como muy junguianos, ¿no? Y que pues todo el tarot pues parte o puede ser interpretado a partir de estos arquetipos de Jung, ¿no? Y entonces creo que puede ser una herramienta, o sea, no la veo como una herramienta predictiva, no creo que te pueda adivinar el futuro, pero creo que sí puede funcionar como una especie de herramienta proyectiva para que el paciente pueda identificar ciertos elementos de su propia vida o de las situaciones en las que está viviendo, y a partir de ahí jalarlo a un proceso terapéutico. Y entonces, por ejemplo, puedo hacer una lectura de tarot y ver a un paciente como un consultante, que pueda poner lectura, y a lo mejor si en el momento veo que existen ciertos síntomas de depresión o de un trastorno de ansiedad, canalizarlo a una consulta psiquiátrica formal, ya en el setting de consulta médica, y entonces verlo ya como psiquiatra occidental, ¿no? Entonces esto sirve como un... Vaya, ¿no? Como si aquí veo esto, y entonces veo que esto me lo puedo atender más en ese otro modelo, pues entonces pasar a este otro terreno, ¿no? O al revés, a lo mejor en la consulta médica, digo, de inicio, como médico, psiquiatra biomédico, pero a lo mejor ya con el trato del paciente, a lo mejor no en la primera sesión, pero a lo mejor sí ya que conozco de tiempo a un paciente y dependiendo de sus intereses, sus mismas afiliaciones culturales de este paciente y la misma interacción y la relación que se va formando, pues veo que tanto a lo mejor sí puedo comenzar a hablarle o manejar otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita, ¿no? Tengo una paciente que tiene un problema de pareja y entonces recurre a buscar al brujo para que le haga una amarre, ¿no? al pretendiente. Y entonces, aunque yo lo veo como médico, yo lo que estoy tratando es un cuadro depresivo que está muy relacionado también con esos problemas de pareja, pues no solamente se trata de darle el chocho y de darle la pastilla para quitarle la depresión, sino que hay que entender todo su contexto. Y entonces veo que pues también está pues cometiendo ahí algunas cuestiones delicadas con esto del dolor de brujo que pueden ponerle en peligro a ella o a su pareja, y entonces puedo acercarme a ella desde el médico, ¿no? de que dice, bueno, a ver, esta té que estás tomando a lo mejor tiene X sustancia que te va a producir algo, pero hay pacientes que van a notar cierto rechazo a esta postura y van a decir, ¿a qué le digo que estoy yendo al brujo si el doctor me va a regañar o me va a decir que soy un ignorante?
Entonces creo que hay Sí. que evitar ese tipo de sesgo y ese tipo de reacciones, y entonces puedo acercarme y decir, bueno, a ver, a partir del ritual que estás haciendo, o sea, las leyes del ritual que estás siguiendo son estas, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto va a terminar afectando tu vida, ¿no? Y entonces creo que de pronto sí puede jugarse un poco con este cambio de marcos culturales, ¿no? Se me hace curioso, en primero, eso que plantea, ¿no? Ciertamente, si vamos, si quizás a algún lugar en donde este tipo de prácticas sea justamente la realidad, directamente nosotros somos los que estamos haciendo brujería, ¿no? Exacto. ¿Cómo vas a hacer un cambio adentro de un cuarto hablando con una persona simplemente? ¿Eso qué, no? Eso es del diablo. Entonces, me parece curioso esta postura como lo plantea, y también quizás el cómo se lleva de la mano justamente este tipo de prácticas, y también ya un área más científica, ¿no? Esta parte del canalizar, que a veces también incluso es tan complicado dentro de la misma área, el hecho de reconocer, hasta como mismo profesional, a veces la misma psicología, esta parte de hasta aquí puedo llegar con este paciente, sabes que mejor que canalizo con un psiquiatra, ¿no? A veces, o quizás también en contrario cuando es necesario, que se lleve de la mano, sí tener bastante, pues humildad desde esta parte de la misma práctica de decir, necesito ayuda de otro profesionista para llevar este caso, ¿no? Que a veces sí llega a ser un tanto complicado, y que lo tome desde ese lado también de este tipo de prácticas, ¿no? En este caso, no sé qué tan... Estoy hablando desde un terreno ético, desde la misma práctica, ¿no? Como profesionista, pero no sé qué tanto se pudiera llevar a alguien que no tenga, por ejemplo, una profesión desde un ambiente de salud mental, a alguien que únicamente haga este tipo de prácticas, ¿no? Que diga, hasta aquí llega también mi saber, mejor vete con un psicólogo. No sé qué tanto se pudiera llegar a presentar, pues, sería lo más ideal, pero pues, quién sabe, ¿no? Si no, pues no sé, yo creo que sí, o sea, me parece algo bien curioso, ¿no? Y que sí me gustaría como entender más ese proceso, pero creo que sí pasa porque he visto pacientes, por ejemplo, estuve un tiempo trabajando en un laboratorio de investigación en neurobiología, y tratábamos solamente con pacientes con esquizofrenia, ¿no? Nos dedicamos exclusivamente a pacientes con psicosis, y pues muchos pues venían de distintos contextos. Entonces, por ejemplo, si llegaban varios pacientes que, por ejemplo, de comunidades rurales, y que habían ido con el chamán, con la bruja del pueblo, porque pues lo veían raro, hablaba solo y tenía ideas extrañas y se comportaba raro, y la misma bruja del pueblo, yo puedo decirle bruja por la falta de vocabulario, ¿no? La especialista claro, ritual de este pueblo, le dice, no, mira, es que existe lo malo y lo bueno, ¿no? Y entonces cuando alguien está enfermo de lo malo, significa que está enfermo de alguna cuestión espiritual que puede solucionarse desde su marco cultural. Cuando alguien está enfermo de lo bueno, significa que lo único que le pasa es un problema físico, y entonces pues eso no lo atiendo yo, eso lo atiende el médico, ¿no? Y entonces llegaba este paciente con el especialista ritual pensando que era víctima de brujería o que tenía demonios o algo dentro de este ambiente cultural, y la bruja, la chamana, es la que dice, no, lo que él tiene es algo psiquiátrico, vayan a México y llévenlo con el psiquiatra. Okay. O me ha tocado también pacientes, por ejemplo, evangélicos, ¿no? que van con el pastor buscando un exorcismo, más pues dentro de esta visión cristiana, y el pastor les dice, no, yo he hecho muchos exorcismos y esto no es algo del diablo, esto es algo médico, vayan al hospital y busquen al psiquiatra, ¿no? Entonces sí lo he visto desde esta otra parte, cosa que no siempre ocurre al revés, ¿no? O sea, sí, jamás he visto un psiquiatra, un psicólogo o un médico de cualquier otra especialidad que diga, no, esto no es médico, vayan con el chamán, ¿no? Pero al revés, sí, claro, sí que pasa, ¿no? Y me parece bien interesante el cómo estas personas, dentro de su saber, identifican lo que es de su rama y lo que no. Sí, de hecho, que me contesta un tanto ya con esto que me dice, pero de hecho de alguna manera como mi pregunta conclusión a esto sería directamente desde también su saber, su misma práctica que ha tenido, su experiencia, si consideraría justamente importante, hablándolo plenamente de manera subjetiva aquí, que justamente nosotros como profesionistas de la salud mental en general, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, tuviéramos un poquito más de mente abierta justamente a esta clase de métodos alternativos. No digo que justamente a practicarlo o a todo ese tipo de cosas, pero sí aceptar que existen y que la gente se acerca a ellos directamente, ya sea por algún
por la situación que quieran, ¿no? Pero si al menos para evitar esta clase de cosas que dice por ejemplo ahorita, no le voy a decir a mi terapeuta que anteriormente fui con esto porque me va a tildar de tonto, ¿no? Porque pues cómo vas a creer en ese tipo de cosas, pero quizás durante el mismo proceso hubo por ahí alguna situación relevante, como dice ahorita lo del té, ¿no? A lo mejor le dieron ahí alguna situación que se sigue tomando y es un factor relevante, pero como tengo esta resistencia, no voy a decir nada al respecto, tenemos ahí un sesgo de información. Pero en general siento que queda enmarcado con esa respuesta que me da, pero no sé si tuviera algo adicional que añadir respecto a esto. ¿Considera usted desde su percepción que sería importante que fuéramos un tanto más mente abierta con este tipo de cosas que existen en general? Creo que sí es importante eso, ¿no? O sea, al menos tener como el conocimiento de que existen otras visiones, ¿no? Y lo complejo aquí es el no minimizarlas, ¿no? Porque creo que es una reacción de cualquier ser humano el decir, bueno, lo que yo hago está bien, lo que hacen otros está mal, ¿no? Y entonces no verlas como algo folclórico y decir, bueno, sí existe la herbolaria, ¿no? Pero pues son tecitos, ¿no? O bueno, es que es otra cosa, pero es placebo, ¿no? Porque parte de lo que hacemos también es placebo, ¿no? O sea, parte de la misma medicina occidental es magia, ¿no? Como decías, ¿no? Este arquetipo del mago. O sea, y creo que este es otro punto, ¿no? La magia y la ciencia no son mutuamente excluyentes, son dos modelos de pensamiento que conviven, ¿no? Y no es que la magia sea ciencia primitiva, ¿no? Como algunos pueden postular, ¿no? Sino que la magia es magia y la ciencia es ciencia. Y ha habido ciencia primitiva desde siempre y hay magia actualmente, ¿no? O sea, cuando yo escribo una receta y le digo a alguien lo que tienes se llama depresión y necesitas tomarte este antidepresivo, aunque haya todo un conocimiento científico y biomédico que lo respalde y que hay estudios formales que dicen que este antidepresivo va a ayudar en tal porcentaje a reducir los síntomas y que se conoce cómo actúa la molécula en el cerebro y se conoce todo el procedimiento bioquímico de la molécula, y aunque todo eso que está detrás respaldando dentro de mi modelo cultural biomédico, respaldando esta decisión, el hecho en el que yo le digo lo que nombro, ¿no? Le pongo nombre a este demonio y entonces le digo lo que tienes se llama trastorno depresivo y para luchar contra él te vas a tomar esa pastilla. Entonces cuando alguien escribe una receta y se la entrega, lo que estamos haciendo es un pase mágico, es un conjuro que se da al escribir la receta y dársela, y el paciente recibe la receta y compra el medicamento con esa esperanza de que esto me va a curar, eso es magia. Y no es que eso minimice el efecto biológico del medicamento y toda la investigación que hay detrás, ¿no? Porque son dos aspectos totalmente distintos y que conviven dentro de un mismo escenario, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, muchos medicamentos al compararlos con placebo son superiores al placebo, pero aún así el placebo hizo algo, el placebo hizo cierto cambio, ¿no? Y entonces creo que sí es importante tomar esto en cuenta. Entonces, el ver otros modelos terapéuticos como es que eso es nada más es magia, es brujería, lo que uno sabe es que también es magia, ¿no? Es otro tipo de magia, ¿no? Y entonces creo que sí es importante como tener esta visión pues más amplia. Y algo muy importante es que al final de cuentas, que creo que es también difícil o complicado, que lo que importa en este proceso de relación terapéutica es el paciente, ¿no? Y voy a hacer lo que al paciente le funciona y lo que el paciente necesite para estar bien. No voy a hacer lo que satisfaga a mi modelo cultural, ¿no? Y entonces evitar como tener esa cuestión de enjuiciar al paciente o decir si está bien o no mal tener ciertas prácticas, sino más bien comprenderlo y si a él le funcionan o si él se acerca, entender por qué está teniendo ese acercamiento. Me parece que es una situación de contexto, nuevamente plantea esta situación, ¿no? El lenguaje que nos tocó, el tipo de conocimientos que nos tocó, digamos, de cierto área del globo, y es la manera en la que lo planteamos, ¿no? A veces también quizás nos casamos con esta idea de yo practico esto, yo es lo que he visto que funciona y pues esto es, y quizás también es una forma de agarrarme también a esta constante señalamiento de es ciencia o no, este pequeño movimiento de ego en cuanto se desquebraja en me siento atacado, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con este tipo de cosas, pero sí, directamente concuerdo completamente con lo que menciona. Y
Y pues esto, ¿no? También sí, yo considero también que es importante al menos tener presente esta clase de situaciones. Únicamente por morbo, veía, por ejemplo, esta cuestión que mencionaba de las cartas, ¿no? Veía justamente que se suele usar más como una cuestión de quizás como un examen proyectivo, y directamente de ahí se saca. Es justamente tomar esta clase de saberes y traerlos hacia nuestra práctica. No es que te voy a adivinar el futuro, ¿no? Es como que ninguno de este tipo de cosas. Entonces, sí me parece a mí que es importante al menos tener presente que existe la práctica, y no quedarnos únicamente como con lo que escuchamos normalmente de la misma situación, ¿no? Sin meternos un tanto al contexto, qué método se le da, qué uso se le da, y a raíz de ello, pues, validar también exactamente esta es directamente señalar con el dedo, alzar las antorchas y decir, ahí está un brujo, ¿no? Y esto quizás incluso hasta resignificar esta terminología de brujo, ¿no? Me parece que es importante. Sí, realmente esta era, pues, le comentaba como la pregunta conclusión a que quería escuchar acerca de usted también, de cómo llegó también como esta clase de prácticas. Quizás no me imaginaría también dentro de su, insisto, esta parte, ¿no? Veo que sí lo tiene como muy alineado en quién soy aquí y quién soy acá, pero a veces esto dentro de la misma práctica que le decía, el hecho de ser de otra corriente científica dentro de la psicología, eres tildado como, si haces algo distinto, si metes otra práctica de un ejercicio, digamos, de humanista, y lo meto aquí, que yo soy cognitivo-conductual, ya me están diciendo estoy haciendo ahí una herejía. No imagino cómo se pudiera percibir de repente desde este lado, de decir, ¿cómo vas a creer en ese tipo de cosas si eres un médico psiquiatra, ¿no? ¿Cómo se lleva esa clase de cosas de la mano? Pero hace falta mucho meterse al contexto acerca de por qué lo hace uno, ¿no? Y por qué hay detrás de todo esto, en vez de directamente señalar con el dedo. Creo que es algo que hace falta entre los mismos profesionales, ¿no? El como dejar de juzgar esta otra postura, que es bien difícil porque eso hacemos siempre, ¿no? O sea, sí. Desde quien escucha música diferente a la que a mí me gusta, digo, no, sí, claro, no sabe de música, ¿no? Ahora, pues mucho más en aspectos profesionales, ¿no? O sea, sí reaccionamos, pero creo que sí es importante el evitar juzgar, ¿no? Tanto al paciente como a otros profesionales por distintas creencias o prácticas o lo que sea que lleven, ¿no? Por eso mismo, regresando al punto principal, es que creo que muchas veces pues no se comparte mucho por ese miedo a ser juzgado por los mismos profesionales, y por eso al menos, por ejemplo, en cuanto a perfiles o redes sociales, pues sí lo tengo como muy enmarcado, pues para evitar como contaminar uno al otro, ¿no? Porque a lo mejor a lo mejor habrá quien va buscando un médico y entonces pues ve que sí, la maestría en ciencias y todo, pero a ver, como que lee el tarot, ¿no? Entonces, sí, exactamente. O al revés, ¿no? Alguien dice, no, yo estoy harto de la bata blanca y estoy harto de los médicos que ni me voltean a ver y ni me ponen atención, pero estos terapeutas holísticos hay un acercaje más personal o más espiritual y me siento más entendida o más entendido, y entonces yo no quiero que mi terapeuta sea médico. Y entonces, o sea, por eso como que, o sea, hay como que, o bueno, al menos yo tiendo como a tener como estas diferencias, ¿no? En cuanto a perfiles, porque también creo que lo que busca cada persona pues puede ser diferente, aunque a lo mejor ya conociéndola pueden llegar a empatarse en algunos aspectos, pero a lo mejor pero al menos desde un primer abordaje, pues sí puede ser diferente. Sí, a veces también es parte como de conocer el mismo interés de la misma persona, ¿no? Decías un momento, también acercarnos justamente como que esa clase de prácticas en función de a qué se llevan. Ahorita que me platicaba esto, yo jamás hubiera considerado que a lo mejor alguien que hace este tipo de prácticas en determinado momento sí tuviera este planteamiento de decir, yo hasta aquí llego, vete para acá, ¿no? Decía, al contrario, no se llega a pasar, pero quizás desde este lado lo que llega a tener como que ese factor es, al menos acá dentro de clínica, lo que se suele tener bien de la mano es en cuanto identificamos que la persona no tiene como mucho tiempo para sí misma, el hecho de tener un hobby, alguna actividad personal, de inmediato se le lleva a eso, ¿no? Evidentemente nunca se le dice, haz esto en particular, pero quizás justamente se busca hacer esta parte de que busque otra
algo más allá de su mismo ambiente, ¿no? El hecho de que busque alguna actividad distinta y que en determinado momento se convierta en este pequeño momento personal en el que se comienza haciendo mientras hace otra actividad, se comienza a pensar a cosas de sí mismo, ¿no? Se sale sencillamente de su ambiente, quizás hablándolo en este tipo de contexto, que encuentre este momento ritualístico, espiritual, donde sencillamente encuentre un momento para sí mismo. Entonces lleva esta clase como de intencionalidad, pero pues sí, directamente si encuentra un terapeuta que le diga lo que te hace falta decirte un ratito con el chamán, y inmediato sería justamente super, ahí mismo en la hoguera, ¿no? Entonces es bien complicada esta clase de situaciones. Realmente incluso le plantearé esta misma situación, ¿no? Una en parte, el hecho de comenzar a ser un profesional que hace contenidos, por ejemplo, en internet, puede ser llegar a tildado, ya estás de youtuber, sí. O ya estás haciendo ahí de cosas, ponte a tu práctica, ¿no? O el simple hecho de estar haciendo este tipo de prácticas, seguramente en algunos ambientes es pues, directamente señalado a cuestionar la misma práctica, el hecho de compartir estos espacios, pero sí me parece bien importante que hablemos y que abramos esas caja de Pandora de vez en cuando, justamente para, pues sí, para en determinado momento evidentemente va a haber muchos dedos arriba señalando, pero también va a plantar de vez en cuando una pequeña semillita de, oye, vamos a ver también qué está haciendo la otra persona, y no directamente decir esto está mal, esto no es ciencia, esto es brujería, y a raíz de ello pues también darnos cuenta que es rescatable para mejorar la misma práctica, que en determinado momento decir, hasta aquí llego yo, creo que estarías mejor con esta persona. Y sí, al final es para el bien del paciente, realmente no es una situación de ego, de yo lo puedo todo, ¿no? Me parece es un punto medular también. Sí, creo que sí es bien importante pues tener en cuenta como saber lo que uno hace, cómo lo hace, por qué lo hace, cómo funciona, y tener en cuenta al paciente, o sea, qué está buscando y qué necesita el paciente y qué está valorando el paciente, ¿no? en esta relación, ¿no? Y creo que a partir de ahí pues es poder tener como esta mayor apertura, ¿no? A decir, bueno, aparte, bueno, el paciente está buscando esto, no le voy a invalidar esta postura, pero también yo puedo decir, bueno, a ver, esto es algo que yo no puedo atender con mis herramientas, voy a canalizarlo con alguien más, ¿no? Sí, pues es todo un tema realmente no, desgraciadamente no llegaríamos como que a todo el mundo, ¿no? Y seguramente no vamos a cambiar la idea de muchas personas, no tampoco creo que es lo que se pretende, sencillamente es abrir un espacio para tratar esta clase de temáticas, pero me parece que es un ejercicio que es bien interesante de vez en cuando abrir y hacer esta invitación justamente a no quedarnos únicamente con la intención de lo que hacemos es lo único, lo que hacemos es la real, lo que hacemos es la verdad, y únicamente conmigo puede haber un resultado, ¿no? Para el bien del paciente. Y me parece que era como la intención en general de este espacio. En general, pues esa es la pequeña intervención con lo que quería invitar, doctor. Le agradezco muchísimo haberse dado el espacio para haber hablado de esos temas aquí en el espacio que tenemos. Y pues en general, le comento, es un tema medular que sí me gusta como mantener aquí medio entre escondido y no aquí dentro del proyecto, pero tal cual sí era algo que quería hablar desde el inicio, pero no había encontrado quizás como que alguien indicado para también tratar esta clase de temas. En cuanto noté su trabajo dije, es usted. Y pues qué bueno que aceptó esta charla. Y pues de mi parte es todo. No sé si tenga también algún último resumen o conclusión que tratar del tema. No, pues muchas gracias por el espacio. Se agradecen pues este tipo de espacios en los que se pueda como comunicarle lo que no hace y lo que no piensa. Y pues eso, creo que como profesionista, pues el poder como tener esta apertura a otros espacios, y regresando como con esta cuestión de la subjetividad, ¿no? Creo que sí es como complicado llevarla, ¿no? Por el temor al juicio desde el mismo paciente hasta de otros profesionales, ¿no? Sin embargo, creo que es imposible dejarla al lado, ¿no? O sea, creo que uno, o sea, no puede actuar dejando de ser uno mismo, ¿no? O sea, por más máscaras que uno nos pongamos, pues siempre actuamos respecto a nuestro sistema de valores. Por eso es importante cuestionarlo y flexibilizarlo. Sí, claro. Pues eso.
pues le agradezco muchísimo, doctor, y no sé si tenga si quiera nombrar aquí también alguno de sus espacios, dar alguna de sus redes sociales que se maneje normalmente, su contacto también como profesionista, porque evidentemente también practica. Entonces, si quisiera nombrar algunos y ya posteriormente lo metemos bonito con edición. Ok. Sí, claro, pues bueno, en redes sociales estoy como @vealpsiquiatra y tengo otro perfil que pues manejo esta parte de lo del tarot, que se llama @sanacionarcana. Por ejemplo, el de Ve al Psiquiatra es donde tengo como la mayor parte del contenido. Y entonces Sí. pues ahí pueden buscarme en Instagram o en Facebook, ¿no? Y teléfono 55 46 95 44 99. Uh-huh. Está en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, Así es, en la Ciudad de México. Ok. Muy bien, pues ahí están los contactos por si quieren contactar al doctor para alguna situación de su práctica profesional. Y pues de momento sería todo. También agradezco a todos los que se hayan dado el momento de escuchar esta charla, de escucharla totalmente con fuera de muchas cuestiones personales de señalar, y que ojalá ahí se hayan quedado con algo después de esto. Y de no ser el caso, pues tampoco es la intención como que cambiar ideas a la fuerza, ¿no? Ya en algún momento quizás se tomará esta parte, pero cada quien. Y pues los dejamos con eso. Esperamos que les haya gustado y nos veríamos en una siguiente charla. Perfecto. Hasta luego.